¿Qué hay, bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy tendremos un video muy bueno. ¿Y de qué tratará? Pues de probar estas cositas amarillas que tengo por aquí, que se supone son unos protectores de dedo para guitarra, para ukulele, para bajo o para todos los instrumentos de cuerda. Sí. Y a lo que he visto en internet hay un debate enorme sobre si estas cosas de verdad funcionan o son una reverenda idiotez. Que para mí son lo segundo. Lo siento los que les gustan estas cositas, pero para mí es lo segundo. Pero yo no digo nada porque aún falta probarlos, ¿verdad? ¿Y para qué sirven estas cosas? Pues como su nombre lo indica, para protegernos los dedos, para evitarnos esos típicos callos o que nos sangren los dedos. Pero, ¿de verdad valdrá la pena usar esto? Pues no sé qué les parezca a ustedes, pero creo que es hora de probar estas cositas. Muy bien, lo primero que noto es el material de estas cosas, que es como un caucho muy suavecito. La verdad, ponérselos no es difícil. Como pueden ver, me entran bastante bien. No se zafan estos dos, no se zafan estos tres, pero tengo un problema. Mi dedo meñique y este es el mismo tamaño de los grandes, entonces pues está muy guango. A lo mejor no se me zafa así de fácil, pero lo siento muy guango y que se me va a salir con mucha facilidad. Pero pues no es nada que una cinta no arregle, ¿verdad? Yo por flojo pues no me voy a poner cinta, o porque no tengo cinta, de verdad, ¿para qué les miento? Pero pues vamos a probarlos así. La sensación de tener estas cosas puestas pues sí es como algo antinatural y algo incluso incómodo. Para alguien como yo que tiene mucho tiempo tocando la guitarra, usar este tipo de cosas pues como que sí es muy extraño. Pero ¿qué tal a la hora de ejecutar estas cositas? ¿Cómo se van a comportar? Para eso tengo mi buena amiga Yamaha para hacer la prueba. Ya tengo varias pruebas listas para poder poner en funcionamiento estas cositas, así que vamos a ellas. Prueba número 1, ¿qué les parece si hacemos una digitación básica con y sin los pinches dedales pedorros? Vamos a empezar sin los dedales. Ahí va, 1, 2. Muy bien, ahora ¿cómo va a sonar con los dedales? Eso me da bastante curiosidad. Déjenme los pongo y volvemos. Listo, ya volvimos. Esta es la prueba digitación básica con dedales pedorros. Pues creo que es bastante aceptable, aunque creo que me llegó a manchar algunas notas, poquito trastear, se sienten muy incómodos. No sé, están aceptables al momento. Están aceptables, vamos a las demás pruebas. Prueba número 2, ¿qué tal si tocamos algunos acordes? Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos la prueba sin dedales, tocando algunos acordes sencillos? Y ahora la siguiente parte de la prueba con los dedales. Esto tiene pelos, esto tiene pelos. 1, 2, 3, 4. Pues siento que mutean mucho las cuerdas que no estoy pisando, me las está ahogando. Y es una sensación bastante rara también acomodar los dedos en los acordes. Es bastante más difícil con los dedales, así que en acordes 0. Según vi en internet, estas cositas están hechas para los principiantes. ¿Y qué es lo que más tocan los principiantes? Pues acordes, así que pues estén tan incómodos que te ahoguen las cuerdas tanto. Pues perdieron muchos puntos, la verdad. Si son para principiantes, están muy mal hechos para hacer acordes. Prueba número 3, vamos a hacer algunos riffs con distorsión, a ver qué tal suena. Voy a hacerlo primero sin dedales y después con dedales, ¿qué les parece? Muy bien, pues comenzamos la prueba primero sin dedales. Obviamente voy a tocar un riff de Metallica llamado Master of Puppets. Creo que va a ser una super prueba para esas chingaderas. Va a estar bien incómodo. Primero vamos sin dedales.
Muy bien, pues hace un chingo que no la tocaba. Pero bueno, vamos ahora a probarlo con dedales. Pues ya estamos listos, ya tengo los dedales. Ahora vamos a ver si podemos tocar Master of Puppets con estas chingaderas. Me salió uno. Fíjense que esperaba que sonara peor, pero creo que la sensación de este material con la cuerda no es tan alejada a la que hace el dedo naturalmente. Entonces el sonido que puede generar es muy similar y pues no suena mal a mi parecer. Pero eso sí, es súper incómodo tocar con esto y creo que te mutea demasiado las cuerdas. Siento que las puedes ahogar bastante fácil, que para un principiante es lo que más tienes que evitar, ahogar las cuerdas, así que están en pasable aún. Vamos a la última prueba. Prueba final. Para esta prueba voy a tocar un pedacito de canción de Killswitch Engage. Se llama Rose of Sharin. Voy a tocar aproximadamente 15 segundos porque si toco más me meten copyright y papá YouTube me pega. Y para tocar este pedazo de canción de Killswitch Engage voy a cambiar la guitarra pues únicamente por la afinación. Pero ¿qué les parece si comenzamos con la prueba? Ya. No puedo ponerles más porque después papi YouTube me mata. Pero para que vean que los quiero, les tengo un reto. ¿Qué les parecería si tocara una canción completa, completita, muy difícil, usando estas chingaderas puestas? La canción completa. ¿Les gustaría ver ese video? Pues les tengo un reto. Vamos a llegar a una meta de likes. Voy a pedir poquitos. Voy a pedir solamente 3000 likes. Cuando lleguemos a 3000 likes, yo me comprometo a grabar una canción enterita que esté algo difícil usando estas cosas. Toda la canción. Hasta si tiene solo, mejor. Va a ser muy difícil. Así que si quieren ver ese video, revienten acá los likes. Quiero 3000 likes. Conclusiones finales. ¿Qué opino de los protectores para dedos? Pues a menos que seas una persona que le salgan callos a cada rato, que sangre a cada rato, que le duela de verdad tocar la guitarra, pues ahí sí te lo recomendaría. Es tocable, se puede tocar con ellos, pero es bastante incómodo y pues te va a mal acostumbrar en muchas otras cosas, como que te va a ahogar las cuerdas de la guitarra y demás. Así que si te duele tocar la guitarra, pues usa estas cosas. Si no te duele, pues mejor evítalas y pues sigue practicando. Pero sin embargo, están divertidas estas cosas para hacer videos. Así que si quieren el video cover de una canción completita con estos, 3000 likes. Así de fácil, ¿verdad? ¿Verdad, nenes? Por cierto, si notaron mi cachuchita de Fractal Dimension, ¿verdad? Aquí también tengo camisita. Si quieren mercancía de mi banda, pues vayan al Facebook de mi banda, que por cierto está aquí en la descripción. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.